Hoy voy a preparar salmón crujiente a la naranja y lo voy a hacer en freidora de aire, pero también te voy a enseñar cómo hacerlo en el horno. Este salmón queda súper crujiente por fuera y muy jugoso por dentro. Es una receta fácil y rápida de preparar y ya verás cómo en un pispás vas a tener una cena rica y muy saludable. No te pierdas la receta, que comenzamos. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Pues venga, que comenzamos. Vamos a preparar una mezcla para macerar el salmón. Primero vertemos el zumo de una naranja. La piel la he rallado y la he reservado. Añadimos una cucharada de salsa de soja, una cucharada y media de mostaza de Dijon y una pizca de sal. No añadas mucha, ten en cuenta que la salsa de soja ya es salada. A continuación le añadimos una cucharada de ajo en polvo y de cebolla en polvo. Y por último un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente como una cucharada. Batimos hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados. Ahora vamos a verter la mezcla en un recipiente donde nos quepan los lomos de salmón. En mi caso, como son dos, pues voy a utilizar este, que es pequeño y cuadrado. Vertemos la mezcla en su interior y ahora añadimos los lomos. Primero los voy a empapar un poquito por la parte de la piel, pero mejor los voy a dar la vuelta y lo voy a dejar colocado con la piel hacia arriba, de forma que lo que es la carne, el lomo, quede bien impregnado y coja más saborcito. Y una vez que ya los hemos introducido, tapamos el recipiente con papel film transparente. Y lo vamos a dejar reposar en la nevera como mínimo 15 minutos. Si son 30, pues mejor aún, así coge más saborcito. Una vez transcurrido el tiempo de reposo en la nevera, en mi caso han sido unos 20 o 25 minutos, vamos a precalentar la freidora de aire o el horno en el caso de que lo vayas a hacer en el horno. En la freidora de aire vamos a programar 5 minutos a 180 grados centígrados. Si lo vas a hacer en horno, precaliéntalo a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y mientras que la freidora de aire o el horno van precalentando, vamos a preparar el rebozado. Yo tengo aquí unas semillas de sésamo y las voy a echar sobre una fuente o bandeja. Le voy a retirar el papel film transparente y ahora lo voy a rebozar con las semillas de sésamo de forma que quede cubierto por todas partes. Si acaso, pues un poquito más por la parte que no tiene piel, que al final la piel después la vamos a quitar. Y ahora que ya tenemos nuestros lomos de salmón bien rebozaditos, vamos a introducirlos en la freidora de aire. Si los vas a introducir en el horno, pues nada, lo colocas en una bandeja y lo introduces en el horno que ya lo tenías precalentado. En mi caso, como te decía, yo lo voy a hacer en la freidora de aire. Ya tengo la base cubierta con papel de horno cortado a la medida. Y ahora ya solo tengo que introducir los lomos de salmón de forma que queden separados. ¿Recuerdas que al principio te decía que reservases la piel de la naranja rallada? Pues ahora se la vamos a colocar por encima. Y listo. Ahora nos lo vamos a llevar a la freidora. En mi caso yo le voy a programar directamente el menú de pescados, que por defecto nos marca una temperatura de 200 grados centígrados y 10 minutos. Si lo vas a hacer en horno, bueno, pues ya lo tenías precalentado a 180 grados, lo dejas a la misma temperatura y lo vas a dejar durante 12 minutos con calor arriba y abajo. ¿Que te gusta que quede más cocinado? Pues lo dejas unos minutitos más. Una vez que haya transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo, unos 5 minutos, voy a parar la freidora para introducir un tomate troceado. Queda mucho mejor con tomatitos cherry. Yo en esta ocasión no tenía y lo que he hecho es trocear un tomate pequeño en cuartos.
Coloco los trocitos alrededor del salmón y le voy a añadir una pizquita de sal. Y después introduzco la cesta de nuevo en la freidora para que siga cocinándose durante el tiempo restante. Y si lo estás haciendo en el horno, el procedimiento es el mismo. Bueno, pues ya han transcurrido los 10 minutos y aquí tenemos nuestro salmón. Aunque veas que por fuera está muy crujiente, por dentro está súper tierno. De hecho, como ves, al sacarlo se me ha partido un poquito. Pero bueno, no pasa nada, esto es una receta casera y estas cosas pasan. Y para acompañar al salmón voy a colocar una cama de canónigos para poner sobre esta los trocitos de tomate asado. Y los restos de sésamo que se han quedado por aquí por la bandeja los voy a esparcir también por encima del tomate. ¡Hala! Todo para adentro. Y ya para terminar vamos a regar todo con un chorrito de aceite de oliva virgen extra que le va a dar un punto de sabor riquísimo. Lo voy a partir para que veas lo tierno y jugoso que queda por dentro. Como puedes ver, con 10 minutos es suficiente para que el pescado quede bien cocinado. El contraste de lo jugoso y tierno que está por dentro con el crujiente del exterior hacen de este pescado un bocado riquísimo. Además, al ir cocinado en freidora de aire o en horno, que es lo mismo, se trata de una receta menos calórica y mucho más saludable, ya que no contiene prácticamente grasas, tan solo las grasas saludables que contiene el pescado, que son grasas omega 3, muy beneficiosas para la salud. Tienes que probarlo porque te va a encantar. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, déjame un me gusta y tu comentario aquí debajo. Comparte este vídeo porque de esta manera me ayudas un montón. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!